Saludo para todos, esto es Con la Gente, donde las voces construyen región. Y yo con el invitado hoy creo que a los amantes del fútbol, en algún momento de la vida, este personaje nos hizo vibrar, nos hizo llorar en algún mundial o en el torneo local. Un abogado que decidió pasar a la narración y que con eso ha hecho felices a muchos colombianos. Javier Fernández, el cantante del gol. Cantante, bienvenido. Un abrazo para ti, mil gracias por la invitación y me complace muchísimo estar con toda la gente, principalmente de mi Valle del Cauca y después del mundo entero, porque esto ya, claro que sí, trascendió. Yo creo que esta entrevista a los futboleros como yo nos va a gustar mucho. Bueno, naciste en Florida. Sí. Estudiaste Derecho. Sí. ¿Y cómo fue esa transición a la narración? ¿Qué te motivó a hacer ese cambio tan brutal? Siempre estuve, nunca me fui de la profesión. Yo llegué aquí donde estamos, al Pascual Guerrero, como tornero. Los torneros, ahora tal vez no existen los tornos, pero existían. Era como los buses urbanos. Sí. Tú pasabas la boleta, yo era quien recibía las boletas y quien sellaba las boletas con una maquinita que le ponía un huequito y la gente podía seguir al Estadio Pascual Guerrero. Hacía eso porque necesitaba del paguito de esos partidos y nos llamaban aquí a personas, además que yo jugué baloncesto, estaba muy cerca aquí al Coliseo Evangelista Mora y de ahí pasábamos al estadio, nos ganábamos la platica para el transporte porque la situación no era fácil, claro, era difícil y veníamos a trabajar como torneros, pero a la vez siempre me llamó la atención porque desde muy chiquito dicen las personas que me conocieron de esa edad, 5, 6 y hasta 7 años, que yo transmitía partidos de fútbol en la calle, cuando jugaban en la calle en mi municipio, que es el municipio de Florida. Y entonces siempre me llamó la atención y algún día yo le dije a Rafael Medina Corrales en unas cabinas, aquí estamos en Oriental, que quedaban sobre la tribuna de Occidente, en la parte de abajo, que yo quería que me diera la oportunidad de hacer una entrevista que yo se le iba a mostrar y me dijo que sí. Entonces siempre estuve desde los 16 años trabajando en mi profesión, pero a la par yo sabía que si no llegaba muy lejos en la profesión, pues se me iba a dificultar. Entonces tuve la oportunidad de que me becaran, claro, no solamente en mi bachillerato, sino que inicialmente en la Universidad Libre, donde estaba Hernán Gutiérrez, y después la Santiago de Cali nos lleva a 2 o 3 que jugamos baloncesto y nos becan, y ahí estudiamos becados nuestra carrera de Derecho y después hice periodismo. Ya con los 25 años de experiencia, el Colegio Nacional de Periodistas nos entrega el título. ¿Sos santiaguino? Soy santiaguino. Hombre, yo también estudié Derecho en la Universidad de Santiago de Cali. Soy más viejo que vos. Un poquito. No mucho tampoco. Sí, además sí, te ves muy joven, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero por entonces, fortuna. ¿siempre fuiste el gritón del barrio? ¿Narrabas o lo aprendiste? Por lo que vos siempre tuviste esa vocación de vozarrón. Siempre me gustó. Yo recuerdo que Rafael Medina en ese entonces, cuando le llevé la entrevista que fue con Pedro Sape, gran amigo, me dijo: tú tienes una voz muy bonita, se te oye muy bien, eso me gusta, quédate. Y me quedé en Radio Sutatensa, se llamaba eso, quedaba en la 12 con segunda. Eso te iba a preguntar, pero mira que yo siempre he pensado que uno está a 3 pasos de llegar a donde quiere llegar. Solo Dios le tiene que mostrar el primero, porque ¿cuántas personas han tenido la posibilidad o han intentado? Y vos venís aquí como tornero y terminás siendo el mejor narrador del mundo en un momento, ¿no? En un momento, así ¿Cómo fue es. ese inicio en Sutatensa? Contanos. En Sutatensa comenzamos doblando cables, jalando cables. Rafael Medina tenía por costumbre, como muchos en la radio de Cali, que salían a la cancha antes de los partidos y le daban la vuelta al estadio con un micrófono, pero el cable, imagínate lo largo que tenía que ser, porque los micrófonos inalámbricos sí existían, pero aquí todavía no habían llegado. No habían llegado. Entonces era con micrófono de cable y yo era quien en un rollo de cable de casi 400 metros. ¿Y detrás de él? Detrás de él por todo el estadio. Cuando llovía era un drama porque el cable se embarraba y por supuesto yo terminaba vuelto nada con el cable totalmente embarrado. Entonces lo único que yo decía era la hora, porque en ese momento yo no me habían dado micrófono todavía. Entonces él decía: ¿qué horas tiene, caballero? Y yo decía: 2 de la tarde, 15 minutos. Y mi papá estaba por allá ya pensionado en una finca en La Cumbre. Y le decía a mi mamá: venga, mija, que el niño habla por radio. Y el niño habla por radio si yo apenas daba la hora. Pero para mí, que me oyeran y decir la hora era algo muy importante. Y después fui escalando hasta que me conseguí una grabadora. Mi papá me regaló una grabadora Beltec grandísima, casi que me tocaba cargarla al hombro. Y
Y fui, hice la entrevista y se la llevé, y entonces ella me dijo, venga a los programas todos los días. Entonces yo en el momento estudiaba, estaba en quinto de bachillerato, es decir, 10ª hora, Sí. y estudiaba en Los Ángeles del Norte. Y me volaba por una tapia para venir al programa que era a las 11 de la mañana en la 12 con segunda. Sí. Y un día me pillaron volando, entonces yo primero tiraba los libros envuelto en la camiseta, yo jugaba baloncesto ahí, y entonces estaba con la pantaloneta, me pillaron con la tapia aquí, en medio de las piernas, y la dueña me dijo, ¿para dónde va? Y yo le dije, para adentro, doña Benilda, porque vengo de allá, voy para adentro. Se cayó un balón y me devolví. Y me devolví sin camisa y sin nada, o sea, una cosa. Pero lo hacía, después ya me daban permiso, entonces yo salía para la emisora a las 11, 11:30, llegaba con mis entrevistas que ya tenía hechas y decía 2 o 3 cosas y listo. Así comenzamos. Pero ¿no has sentido vos que, digamos, el impacto de la radio después del internet y las plataformas virtuales? No, porque yo me acuerdo que en una época uno venía al estadio y era una cosa chistosa. Claro. Todos estábamos viendo el partido, pero todos teníamos escuchando radio. Yo tengo la imagen pequeño, claro. Mi papá con el radio, o sea, en el estadio y viendo el partido. Y los amigos de mi papá viendo el partido, pero escuchando al narrador. Así es. O sea, era tal la influencia de la radio hace 30, 40 años que todo el mundo, así estuviera en el estadio, tenía un radio. ¿Vos sentís que quizá eso... sí, cambió. Hubo que evolucionar mucho, ¿no? Sí, cambió. Pero yo no diría que se acabó, yo diría que se trasladó. Porque ahora tú puedes oír radio en un celular. Claro. ¿Cierto? En ese momento tenías que tener un transistor o un radio cualquiera, así fuera grande, pero de pilas, para poderlo traer al estadio. Hay gente que traía grabadoras. El kit de venir al estadio era un cojincito rojo, a los americanos. Sí. Y un radiecito. Y un radio. Y un termito de tinto de pronto. Y cuando eran americanos, en el centro traía un diablo con un trincho así. Nosotros íbamos a tercer piso, no sé si recordás la tribuna donde estaba el señor Guriguri. Con los tambores, Albóndiga, las trompetas, y un señor cuajado con un poco de cadena. Guriguri era un señor canoso. Canoso, pequeño, chiquito. El de las cadenas era le decían... Con un bigotote. Candú, Arandú, algo así. Sí, pero acuerpado con un bigotote. Con un bigote así y un sombrero grande. Nosotros éramos esa, creo que era Academia Roja, si mal no me acuerdo se llamaba. Esas son épocas muy lindas del fútbol donde además respetábamos, al contrario, así no estuviéramos de acuerdo con el equipo. Sí. O sea, aquí se veían el hincha del Cali aquí y el hincha del América al otro lado. Sin problema. Vos sos hincha del Cali, ¿no? Yo soy simpatizante del Cali. Yo no soy hincha, soy simpatizante, porque los hinchas son los que pagan la boleta, los que aportan, yo no llevo al estadio y me dejan entrar gratis. Claro, no, yo creo que no pagas una boleta nunca. Porque de los 16 acá metido, claro, no sabes cuánto. Claro, entonces, pero ¿qué pasó con el tema del Cali? Es que a mí me trajeron mis hermanos mayores, que eran hinchas del Cali, me traían al estadio en el año 73, 74, y me traen, era los partidos del Cali. ¿Por qué? Porque ellos querían que el niño de la casa, que era yo, fuera hincha del equipo de ellos. Y me acostumbraron. ¿Quién era la figura del Cali en los 70? Uy, había muchos. Yo alcancé a ver en su mejor época a Pedro Sape, a Jairo Arboleda. Maestro, ¿no? Para mí, el mejor de todos, con todo el respeto. Jairo, vi a Henry, vi a Diego Umaña, a Henry Caicedo. A todo ese Cali desde el 73 para acá. No alcancé a Iroldo. Me dicen que Iroldo era un monstruo. A varios de esa época, como a Oscar López y demás. Pero vi a Miguel Escobar. Para mí Miguel calidoso. Era un calidoso total. Era la base de la selección Colombia. Claro que sí. Bueno, ¿quién te puso cantante del gol? ¿De dónde viene ese apodo? Después de estar, del 82, después de estar 9 años, casi 10 años comentando fútbol. Yo me preparé para comentar el fútbol, estudié fútbol. Y un día, don Bernardo Tobón me insiste en que yo debo narrar fútbol porque me escuchó narrando baloncesto por casualidad. Me tocó narrar por obligación, porque el narrador que estaba en Bogotá, yo me acabo de graduar y él me nombró director nacional de deportes. ¿Sí? Eso en Todelar era como alcalde de la ciudad de Hierro. No alcalde de Buga como fuiste tú, sino alcalde de la ciudad de Hierro. Eso no era nada, no significaba nada. Pero yo tenía mi chapa. Claro. Tenía la chapa. Entonces don Bernardo me dijo, yo necesito que usted narre fútbol porque va a ser el mejor narrador de fútbol de este país. El don Bernardo Tobón era el tipo, para mí, que más sabía de sonidos, voces y demás. Y un día yo decidí hacerlo. Y me fui a una emisora que se llamaba Radio Impulso, 1260 AM. Imagínate eso. Se oía más un mozo en un closet. Eso no lo escuchaba nadie, pero yo sí. Entonces yo me escuchaba y dije, no, sí sirve. Tuve una amistad muy, muy grande y muy confidencial incluso con Jairo Varela.
Y me fui donde Jairo y le dije, bueno, te tengo una noticia que pasó, hermano, me voy a dedicar a narrar fútbol. Jairo me lo había dicho antes. Esa voz tuya, como cantás y cantás bien, la voz tuya es como para narrar fútbol, no para comentar, weón, me dijo un día. Y yo le dije, no, yo me preparé fue para estudiar, para analizar los partidos de fútbol, porque la táctica del fútbol venía del baloncesto. Claro. Entonces para mí era fácil ver el fútbol, y lo es todavía. Yo lo veo fácil, o sea, yo lo analizo fácil, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque vengo de la cultura del básquet, de practicar el básquet además. Entonces Jairo me dijo, yo te tengo la chapa. Y le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí. Si vos cantás y cantás bien y los goles se cantan, sos el cantante del gol. Jairo Varela te puso el cantante del gol. Acertado, ¿no? Vos sos el cantante del gol. Y le dije, ¿sabes una cosa? Me gusta. Estamos ahí en el estudio de la Quinta, le dije, me gusta. ¿Allí? Sí, cerquita aquí donde estamos, ahí en Imbanaco. Y yo quise que eso fuera así. Y le hicimos jingle y todo, y el maestro Pelusa, y después el maestro Montoya. Y hicimos una vaina chévere y se fue. Y gracias a Dios dio resultado. Dio resultado. De ahí voy a Todelar, estoy un tiempo en Todelar, me voy a Medellín, Antena 2. Antena 2 en Medellín hacía 4 años estaba intentando llevarme, pero no nos hemos podido poner de acuerdo, billete, ¿no? Porque es que yo vivía aquí, vivía con mi familia aquí tranquilo. Para irme a otra ciudad tenía que irme ganando más. Al final lo logramos, ellos lo lograron y yo me fui para Medellín en una muy buena temporada de casi 2 años y de ahí salto a Bogotá después de estar en Teleantioquia. Aquí primero trabajé en Telepacífico en los noticieros de fin de semana, Notioccidente. Yo me acuerdo de Notioccidente, ¿sabes? Yo muchacho. Sí, claro, y Notipacífico, y teníamos un programa que se llamaba Notideportes. Estuve en Telepacífico desde sus inicios prácticamente. Después en Teleantioquia, en un noticiero que se llamaba CQN, de la gente de Coordinadora Mercantil, Iván Obando, que es gran amigo. Y Iván me dijo, hermano, no vas a durar, porque ya me han preguntado que no sé qué, que por qué no te vas para Bogotá. Y te vas a ir para Bogotá rápido, y así fue. Al año ya está, a menos de un año ya estaba en Bogotá. Y ahí comienza otra carrera diferente. Ya entonces voy ahí, yo voy a RCN, en RCN comenzamos a hacer partidos de fútbol con Carlos Antonio, en el año 99, y ya comienzan los canales, en el 98 han comenzado los canales privados. Y somos como pioneros de los canales privados transmitiendo fútbol. Y en el 2001, después de la Copa América, me jalan para Caracol y yo decido irme de RCN, además por muchas cosas que pasaron, que si las cuento nos quedamos aquí hasta mañana. Entonces salgo de ahí, me llama Pablo Lacerna y yo me voy para Caracol Televisión. Y ahí estoy en Caracol desde el 2022, oficialmente desde el Mundial de Corea-Japón hasta después de Rusia, es decir, 18 años más o menos. Vos, Javier, vos has cantado y has narrado muchos mundiales, muchas Copas Libertadores, muchos torneos locales, infinidad de partidos. Pero no sé si tenías un partido que vos digas, hombre, este partido fue el que más me emocionó como persona, como narrador, que te haya quedado en la mente como el partido más vibrante y emotivo que has narrado. Ay, yo tengo varios. Yo tengo muchos donde me he emocionado, he llorado, ha llorado la gente conmigo, nos hemos entristecido también. Pero yo siempre recuerdo un partido que se jugó entre Argentina y Colombia en Bogotá, porque ese partido fue muy particular porque afortunadamente y así, gracias a Dios, porque Dios lo es todo para mí, gracias a Dios le salen a uno las cosas y le salen como derechas. Nos vacuna Messi empezando el partido, Messi mucho más. Una jugada de cobro de primera de un tiro libre, nos dormimos y nos vacunó. Nos vacuna Messi y viene un cobro de Rubén Darío Bustos, lateral de la América. Y yo sabía que Bustos le pegaba muy bien, yo era hincha de Bustos. Lateral derecho de América y ahí en el momento de Selección Colombia. Selección del Chiqui García, me acabo de acordar. Tiro libre, creo que era Burgos el que tapaba en Argentina. Si me equivoco me excusan, creo. Y cuando se para, estábamos en la cabina arriba, cuando se para pegarle Bustos, yo digo al aire, pegale bien papá, que somos casi 50, en el momento éramos menos de 50 millones, ahora somos como 51, 52 con los amigos venezolanos que están aquí. Somos 48 millones de colombianos, yo no me acuerdo qué es lo que yo digo ahí, y estamos esperando ese gol tuyo, así como lo haces en el fútbol local, pégale bien Rubencho, pégale bien y arranca y ¡pan! Y se le empuja se la clavó. Y me despaché yo y todo el mundo volteó a mirar a esa cabina porque yo me despaché. Me emocioné. Creo que ganamos 2-1 con gol de Dairo Moreno. Un sí, centro de izquierda y Dairo entra solito. Solito debajo del arco la empuja. Sí, ese es un partido emocionante. Ese es un partido muy emocionante porque le ganamos a Argentina. Que es poco común, ¿no? Poco común. El equipo que tenía Argentina, dígame usted. Un equipazo. Partido emocionante. Después hubo varios. Un partido en Barranquilla
donde Radamel hace 2 golazos, un enganche al arquero con pierna zurda, le empuja arriba. Radamel ese día se fajó. Partido muy emocionante. Y recuerdo obviamente mucho el del 2014, el gol de James Rodríguez frente a Uruguay, que fue realmente impresionante. La tapa del Congolo. Además, porque ese partido representó la participación histórica de Colombia. Nunca habíamos llegado a cuartos de final. Nunca, es la mejor participación hasta hoy de Colombia, y creo que es una de las mejores selecciones. Nos vamos a demorar un poquito en volver a conseguir, en superarla, nos vamos a demorar. Superarla, sí. Vamos a demorar un poquito. Esa selección fue muy especial. Creo que uno quisiera devolver el partido contra Brasil y haber tenido otra actitud, porque creo que era el momento. Sí. Yo porque no había un Brasil más malo, yo no había visto un Brasil más malo que eso. Para la postre se empaca 7 contra Alemania. Alemania le empacó 7-1 en la semifinal. Y tranquilitos. Sin despelucarse. Me acuerdo que yo tenía al lado, en esos 7 goles, tenía al lado a Falcao, pero no a Radamel, sino a Pablo Roberto Falcao. Gran figura, y yo siempre lo admiré. Me tocaba siempre al lado, no sé por qué, porque a Globo le tocaba al lado de Caracol. No me preguntes por qué, por ubicación de FIFA, no sé qué. Nos hicimos muy buenos amigos. Y Falcao es el que saca el video que se vuelve viral en el mundo, cantando yo los goles. Y entonces en ese, cuando hace gol, y yo lo estoy cantando y lo miro, y él no comentó, sino que se quitó el audífono y se agarró a filmarme. Se acaba el gol, tal, y yo vuelto y le digo, ¿qué le pasa a vos? Solamente me dice, no me voy a perder ese gol, ese canto de gol tuyo. Nunca en la vida, me dice, eso no se vuelve a ver. Y ese fue un segundo maracanazo, yo creo. Ese es el maracanazo del siglo XXI. Yo recuerdo la imagen de los niños, al minuto 28 ya los habían paseado. No, era una cosa loca. Y a los 20, 25 minutos ya el partido estaba cerrado. Yo sentí un fresquito. Porque esos manes nos sacaron a nosotros del Mundial a patadas. Claro. Creo que Fernandinho se aburrió de darnos zapatos. Ave María, si nos dio zapatos en número 5, eso fue. Fernandinho, creo que. Fernandinho, sí. Pero aquí contra Alemania sí lo amonestaron. En una falta que le sancionan a James, que no es falta, y es donde David Luiz nos hace el gol de tiro libre. Sí. Por un error también nuestro. Siempre nos falta el pedacito. Y nos falta el pedacito, ¿sabes por qué? Porque nos falta que el deporte nuestro tenga una estructura desde la base, para poder que la mentalidad crezca desde la base. Y ese sentido de pertenencia, ese sentido de aprender a ganar y de aprender a tenernos confianza internamente, no lo tenemos. Porque eso no viene, eso tú no se lo enseñas a alguien a los 20 años. Tienes que tenerlo desde abajo, que es lo que hacen en todos los países del mundo. En Argentina. En todas partes. En Argentina las categorías compiten a ganar. Solo se acepta ganar. No, vamos a competir. En los intercolegiados es a ganar y se crea una disciplina. Creo que el día que el colombiano tenga esa mentalidad, vamos a ser campeones del mundo. Claro, porque tenemos material para Tenemos mucho material. Bueno, y así como ha habido momentos emocionantes, ¿algún partido o momento donde te haya dado risa o vergüenza? No tanto vergüenza, pero sí risa. Ya, ahorita estaba incluso repitiendo contigo un partido donde Neco Martínez ese de Neco. a Polonia, ese de Neco. Eso fue en el 2006. Hace muchos años. ¿Qué pasó? ¿No lo viste o qué? No, es que... Fue gol de Neco Martínez de cancha a cancha y no... Arriba, nosotros nos tocaba en algunas oportunidades en unos estadios relativamente pequeños, y arriba nos pusieron un andamio donde nosotros teníamos que subir por una escalera que es que incluso pensamos en no subir porque era supremamente peligroso, pero nos tocó subir, nos pusieron como un escritorio eso de colegio y nos sentamos a transmitir, y aquí había unos hierros que sostenían la estructura del estadio, como decir estos, pero diferentes, y obviamente aquí había entonces nosotros veíamos el partido así, de un lado para otro, pero tocaba. Si nos daba ganas de orinar, no podíamos orinar. Porque bajar era medio partido. El tiempo era medio partido. Entonces, claro, en esa no alcanzamos a ver, tanto que cuando yo veo el gol que sabes, yo digo gol, y mi tocayo me dice que no, porque él tampoco lo vio. ¿Javier Hernández? No, Javier, porque estábamos arriba y no se veía bien, esa es la verdad. Nos tocó ahí. Yo sí dije, bueno, que él no tenía cabina disponible. Le apagaron la luz al cantante, claro, y ellos que no vio el gol de Neco. Claro, y los que estábamos allí, y mucha gente no lo vieron. Bueno. Porque después nosotros bajamos y dijimos, ¿ustedes vieron ese gol? Yo dije, la verdad, yo lo canté porque lo vi correr. Bueno, cantante, ¿y no te ha pasado que en medio de una narración o después de un partido te quedes definitivamente sin voz? Me pasó una sola vez en la vida. En la vida, yo tengo ya 42 años de profesión, y una sola vez me pasó antes del partido de Colombia-Brasil en Barranquilla, por una razón.
Regularmente uno cuando va a hacer algo antes de los partidos de Colombia, tú descansas y vas al partido de Colombia. En este caso RCN me puso a transmitir un partido antes de ese. No voy a entrar en detalles, sino que simplemente yo hice, como hacemos todos los empleados, caso. ¿Cierto? ¿Usted qué hace? Allá yo caso. No, yo hago caso. Caso. ¿Usted qué sabe hacer? No, yo sé hacer caso. Yo aprendí a hacer caso. Entonces hice el partido. El aire acondicionado de la cabina estuvo malo siempre, ahí en Barranquilla. Espero que lo hayan arreglado. Entonces montaron los muchachos de RCN un aire acondicionado, pero del tamaño así, y nos daba en la espalda. Entonces yo estaba transmitiendo con Ricardo Henao y Ricardo me decía, yo no me siento bien, ese aire nos está jodiendo. Y dije, hermano, pero si apagamos ese aire nos vamos a hacer viejo aquí. Mejor dicho, salimos rostizados de aquí de esta cabina. Dicho y hecho, me tocó salir pues pero ya cuando volví a entrar y el partido ya la pelota estaba en el centro, yo comencé a sentir que no me daba, no me dio. Una pequeña inflamación de una cuerda vocal por eso. A los 10 minutos, cuando ya estaba otra persona que llamaron para hacer el partido, a los 10 minutos yo ya me sentía bien, pero no era ético, ¿cierto? Decirle, venga, párese que yo ya estoy bien. No, dejé que continuara todo. Ha sido la única vez que me ha molestado la voz. Los números tampoco favorecieron ese juego, entonces de ahí me tocó cuidarme ya para que no volviera a pasar, pero nunca me ha pasado, porque si algo aprendí yo, porque yo estudié canto, si algo aprendí fue el manejo de la voz, y por eso los goles largos, y por eso los goles, la gente dice, ¿cómo hace este man? ¿Será que lo tiene grabado? No, son goles que salen. Gracias a una preparación que uno tiene previo, como todo en la vida, tú te tienes que preparar para ser alcalde, tú te tienes que preparar para ser diputado a la asamblea, ahora que vas a la Cámara, Dios quiera que se te dé, también se prepara uno para todo eso, o sea, tiene que haber una preparación. Así es. Bueno, seguimos aquí en Con la Gente, las voces que construyen región, con Javier Fernández, el cantante del gol. Bueno, Javier, ¿qué significa para vos ser parte de esa cultura futbolera que une tanto a la gente? Porque yo no sé si ustedes son conscientes de lo que genera el fútbol y la voz de ustedes en la gente. ¿Cómo vivís eso? Eso es algo muy lindo. Yo tengo una anécdota muy bonita que me pasó en el Palacio de Nariño. En la posesión de Juan Carlos Pinzón, yo trabajé, digo, no porque me pagaran, sino porque lo hacía de corazón, de cariño. En esa época con Juan Carlos Pinzón en el Ministerio de Defensa, en el tema de la reinserción, antes del proceso de paz que se hizo con Juan Manuel Santos y demás, estuve muy al pie, colaborando y sirviendo al ministerio, dándole unas charlas a todas las personas que se reinsertaban y presentaba el evento y todo, anduve con él siempre. Entonces tuvo la deferencia, cuando lo nombraron embajador la segunda vez, de invitarme a la posesión, y me fui con mi hija porque mi esposa no podía, y fui a la posesión y me pasó una cosa que tengo que contar porque para mí fue muy bonito eso. Cuando sale el presidente a dar su discurso, le da la bienvenida a todos los que estaban, cúpula militar, policía, bueno, todo el mundo, senadores, ministros y demás, y paso seguido dice, yo quiero darle un saludo a una persona que sabe que yo la estimo y la quiero mucho, eso fue el presidente Duque, y que además hace parte del himno nacional, porque además, pudiéndolo hacer, fue muy responsable, sabiendo que lo escuchaba el país completo, jamás tuvo un desmán, ni jamás agitó a nadie para que saliera a hacer algo, ni tuvo mala intención de nada. Quiero que le demos un aplauso al cantante del gol que nos ha hecho llorar, sufrir, pero también en una ceremonia que no era para mí. Claro. Y yo me paré, me acordé de mis papás, de todo el mundo, de mis hijos, de todo, y se me salieron un par de lágrimas. Y dije, esto tiene sentido. Esto tiene sentido. Como cuando escogieron los 5 narradores después de ser 40 y pico en el Mundial 2014 y comienzan el número 5, Ran, el número 4, Tan, el número 3, Tan, el número 2, Pin, el número 1, el cantante del gol. Eso fue en el 2014. Para mí, eso significó muchísimo. Es el producto de un esfuerzo, es el producto de una carrera, es el producto de la humildad, es el producto de la
de todo lo que hicieron los papás por uno, ¿cierto? De todo lo que uno ha luchado con sus hijos. Tengo 5 hijos, 4 mujeres y un hombrecito, ya grandecito de 20 años, mis hijas ya todas hechas y derechas y profesionales, gracias a Dios. ¿Gracias a qué? A esto. Gracias a esta profesión y a esta cosa tan linda que se llama Colombia, que se llama el fútbol. Vos decías ahora algo muy importante o interesante que te decía el presidente, y es que has mantenido la cordura en la narración. Sí. Yo te quiero dar una pregunta, Javier. ¿Alguna vez te ha tocado narrar con hambre, con sueño o entusado? Porque sé que es muy berraco uno mantenerse pleno o en una situación de dificultad. Ay, sí, muchas veces. Y con hambre. Nosotros hicimos un torneo sudamericano sub-20 en Paraguay, donde a mí me tocaban 3 partidos seguidos. Y pasaba la hora de la comidita y uno estaba ahí. Claro, le llevaban algo, pero no es igual que sentarse pero no a comer. sentarse a almorzar y descansar. Te puedes comer un sándwich, pero sentarse a comer o a comer en ese caso, porque era en la tarde y la noche. Pero una situación muy particular para mí, y yo comentaba baloncesto, y me contrató el Grupo Radial Colombiano en esa época, año 1985, para que comentara un nacional en Cartagena de baloncesto. El narrador, Esaú Jaramillo, que ya no está, para mí de lo mejorcito que ha dado este país para narrar básquet. Ahora hay otros muy buenos también, pero Esaú en ese momento era el número 1. Y yo fui a comentarle ese torneo, y en la final, alguien del máster dice: Javier. Y yo: sí, señor. Y me dice: no te vayas a asustar, pero tu papá le dio un derrame y un infarto y parece que se muere, pero no te vayas a asustar. Nada más, ¿no? Sube, en ese momento Oscar le tenía que dar al presidente y me dice: vete para el Hotel Fresco que yo termino. Y le dije: no, yo termino el torneo. Yo no voy a revivir a mi papá si está muerto, y si se va a morir igual, yo no soy quien lo va a salvar. Terminé el partido con lágrimas en los ojos y terminé mi partido. Se acabó y me fui al hotel. El otro día madrugué, me vine a Cali. Mi papá le puse la cabeza aquí en la pierna y se murió conmigo. Me estaba esperando. Dios. Eso es muy difícil, pero a la vez uno debe ser ético y profesional antes que cualquier cosa. Me ha tocado todas las veces que quiera. Imagínate lo que puede pasar en 42 años. Claro. Entusado muchas veces. Carajo. Yo digo, como dijo un amigo estos días. ¿Y no te pegaste una lloradita camuflada ahí de la emoción? Claro. No estoy llorando de la emoción, pero ahorita que era una tusa. No, pasa. Eso pasa muchísimo. Un amigo dijo: yo tengo ahora 30 años de matrimonio, tengo 2 matrimonios, mi primer matrimonio, mis hijas, y ahora con mi esposa Beatriz, con la que cumplo 29 años de casados. Y digo: ¿cuántos años tiene casado? No, pues de conocernos 30, pero 1200 perdones. La vida sin inconveniente no se Ve, cantante, ¿y te ha tocado algún partido bien aburridor, más aburridor que misa el lunes? Sí. ¿Para narrar? No, ¿Cómo hace uno para sostener la emoción en eso? Pero ahí es donde está el profesionalismo tuyo también. Tú tienes que sostener eso. A mí me tocó el 9-0 de Colombia. ¿El de Londrina? En Londrina. Uy, Rufai Zapata, y me llamaba el presidente de RCN en ese momento, que era Gabriel Reyes, y me decía: Javiercito, no te me vayas a desanimar, que no pasa nada. Fresco, y ya estábamos eliminados. No, pero es que yo creo que pero yo tenía que seguir insistiendo, y yo no puedo permitir que la gente se me caiga. Es que lastimosamente ahora es así. Tú escuchas unos partidos y tú dices: ¿esto qué es? Pero yo no entiendo. Mira que yo recuerdo ese partido, 1999 en Londrina. Claro. Chile ya había viajado, ya estaba eliminado. Se devolvieron del aeropuerto. Colombia tenía que perder por 7 goles. Y yo creo que teníamos un equipazo: León Darío Muñoz, Jairo Castillo, Montoya. Sí, pero ese día a Javier Álvarez metió a los suplentes, todos los suplentes. Sí, yo no sé qué pasó. No esperaba que le hicieran 7. Se especuló mucho al respecto, ¿no? Se dijo que incluso estaba a la mano de Chiqui García, muchas cosas. Uno cree en la buena fe, porque el equipo, o sea, pasó lo inesperado. Teníamos muy buen Era una bandola, muy le habíamos equipo. clavado 5 a Chile, lo recuerdo. Sí, un equipazo, y estaban confiadísimos. La delantera era León Darío Muñoz y Jairo Castillo. ¿Cómo te parece? Jugaba Viveros, jugaba un muchacho Montoya del DIM, que creo que no volvió a ser volante 10. Volante 10. Gran jugador. Gordito, pero un crack. Fue selección mayor también, sí. Algunas veces. Sí, el arquero era Zapata, el arquero de la Era América. Rufai. Que ahora se Popular 9-0. Creo que quedó 9-0 a partir de ahí. Paisano de Florida. Sí, Florida también. Rufai ¿no? es floridano, sí. Bueno, y en medio de todas esas cosas que has tenido que superar, dificultades, decisiones, cosas que te han tocado vivir difíciles también, ¿qué aprendizaje rescatas de esos momentos? Que uno aprende a sobrevivir con todo. Esta es una profesión muy particular. Es una profesión
permítame la comparación muy parecida, no quiero decir que es igual, pero se parece muchas cosas a la política. Sí. En que uno a veces no sabe quién le está diciendo la verdad. O quién realmente está con uno o no está con uno. Así le juren y se le arrodillen, ¿cierto? Una profesión complicada, una profesión donde la gente, lastimosamente, en estas nuevas épocas, porque antes no pasaba así, pasaba mucho menos, pero ahora pasa en que la gente quiere llegar a la fuerza. Y como sea, o sea, si ahora con las redes sociales, no, lo de las redes sociales es lastimosamente, debería ser para potencializar los medios de comunicación y se han convertido al revés, en el entierro de la credibilidad periodística. Por Dios. Porque ahora cualquiera te dice cualquier cosa y cualquiera escribe, y si te quieren hacer daño, entonces publican una foto y contratan además. Tú sabes que existen, Sí. Aquí le llaman bodegas, en México le llaman el ejército. Sí, es más cierto. bravo todavía. Las bodegas, y si te quieren destruir, te destruyen. Afortunadamente la gente sabe quién es uno y quién eres tú, y nos conoce a cada uno de nosotros. Claro, entonces, sí. yo digo estos días en una entrevista, no sé si ustedes la vieron, en un tema, dije que uno es irreemplazable. Entonces, que el cantante dice que es irreemplazable. No, yo digo es que todos somos irreemplazables. Sí. Yo vi la entrevista. Es que, por favor, tú eres irreemplazable, porque es que nadie tiene lo que tú tienes. Eso es tu sello, lo tuyo. A ti vienen y ocupan tu puesto, que es diferente. Pero reemplazable, es que todos tenemos una manera de hacer las cosas, de vivir las cosas, tenemos una política de comportamientos, una política de vida, una política de alimentación. Todos tenemos una política adentro que la conservamos, y desde ese punto es que yo digo que todos somos irreemplazables. Bueno, continuamos aquí con la gente donde las voces construyen región. Bueno, Javier, vamos llegando a la parte final del podcast y no pueden faltar las preguntas de reinado que llamo yo. ¿Qué significa para vos el éxito? Ay, el éxito. Para mí el éxito es efímero. Para mí el éxito es pasajero. Para mí es más importante la conservación de una buena imagen que el éxito, porque el éxito Dios te lo da y debes intentar por lo menos conservarlo. Para mí es más importante ser importante que ser famoso. Y la gente puede llamar exitoso a quien es famoso. Para mí es exitoso el que se ha hecho importante. No por payaserías, ni no por decir algo inusual al aire, o porque como escucho muchas emisoras y mucha gente ahora, entonces tú puedes decir hijo de tantas al aire y eso les parece una gracia y se hacen famosos por eso, pero eso no quiere decir que sean importantes. Así es. Entonces el éxito es muy, muy relativo. Bueno, ¿y qué le dirías al pelado que está empezando, así como el Javier que vino aquí a trabajar en el torno y a levantar cables y que quiere ser narrador hoy, entendiendo que hoy hay una diversidad de canales, una diversidad de medios, de oportunidades, pero ¿qué le dirías? No, yo le diría que por favor no permita que esa esencia que nosotros hemos reflejado ante el mundo entero, que esa imagen, que ese estilo que copian en el resto del mundo se pierda. A veces con mucha tristeza que estamos haciendo lo que los otros nos copiaban a nosotros. Los argentinos, los uruguayos, los chilenos, para hablar de los de aquí, incluso los brasileños, aunque ellos son pioneros en lo que nosotros hacemos. Es el relato un poquito rápido, es el relato alegre, es el relato es simpático, pero además certero. Todo eso. A nosotros nos copiaban ellos. Ahora veo que quieren hacer lo que ellos quieren dejar de hacer. No me parece. Y no me parece, lo digo con todo el respeto. Quieren copiarlo de allá sabiendo que aquí somos tan originales en lo nuestro. Que fuimos referentes. Que fuimos referentes, claro, para el mundo entero. Dios mío, para el mundo. Yo tengo anécdotas lindísimas de ir a la China, ir a Corea y la gente esperarme en las afueras del estadio después del Mundial de 2014, cuando la preparación para el 2018 en Rusia, y la gente iba a esperarme con cámara porque es que llegó un man que canta el gol distinto, porque es colombiano, porque narra rápido, porque escúchenlo y verá. Pero por favor no permitan que eso pase, porque entonces el trabajo que hemos hecho todos nosotros se pierde. ¿Qué caminos siguen ahora para el cantante del gol? ¿Qué etapas nuevas? A mí el deporte y sobre todo el baloncesto me dio estudio bachillerato, me dio estudio universidad,
y después el fútbol me entregó el resto. El resto es todo. Primero me lo dio Dios, porque las capacidades todos las tenemos. Todos tenemos una habilidad o varias habilidades. Ya cada quien dice si la aprovecha o no la aprovecha. Dios nos la da. Esa capacidad, yo digo, gracias al Señor la pude aprovechar porque Dios me la mostró y me dijo, esto es lo que usted debe hacer. Y yo le hice caso y le sigo haciendo caso. Y me muestra el camino de la reivindicación de lo que a mí durante 42 años me ha dado Colombia y me ha dado el deporte. Bueno, esperamos que con la bendición de Dios, como Así todo es. en tu vida Primero cantante, esto sea un camino de mucha bendición y productividad. ¿Vos nos puedes regalar algo a todos los seguidores de Con la Gente? Narranos un golcito, alguno que recordés. Bueno, hagamos el de Rubencho. El de Rubencho. Hagamos el de Rubencho que... A ver, Rubencho con pierna derecha para levantar la pelota. Rubencho, pégale bien, Rubencho. Pierna derecha para Colombia. Aquí viene el empate. Pégale, Rubencho, le pega a Rubencho. ¡Qué golazo! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Llórelo, papá! ¡Llórelo, argentino! ¡Es el empate de mi país, de mi patria que me lo ha dado todo! ¡Gracias, Colombia! ¡Colombia tiene uno! ¡Argentina tiene uno! ¡En el Campín de Bogotá! Déjeme decirle que hemos vibrado muchas veces en las transmisiones, pero vivirlo al lado, increíble. Ahora entiendo por qué Falcao soltó el micrófono y se dedicó a grabarte. Es una cosa impresionante. Javier, cantante, gracias, hermano. Muchísimas gracias por Dios lo bendiga, espacio. gracias, de verdad, gracias por tenerme en cuenta y bueno, siempre atento y siempre presto a lo que realmente puede pasar. Esperemos que todo tenga que mejorar en nuestro país. Amén, así será. Eso es muy importante. Y aquí, desde el Estadio Pascual Guerrero, llegamos al final de Con la Gente, donde las voces construyen región. Hasta la próxima.